Y buenas noches, ¿cómo están, filósofos de Tasca? Ya estamos aquí nuevamente para darles la bienvenida a esta segunda temporada. ¿Cómo están, filósofos de Tasca? ¿Y cómo estás, políglota por accidente? Te extrañaba, ¿vale? ¿Qué es lo que dice el gran político de Baby Shower? Claro que sí, estuvimos ausentes un tiempito, pero bueno, ya venimos recargados de buena vibra y de buenos temas. Este es un podcast en el que nunca sabemos de qué vamos a hablar, pero cuando salen los temas hay que grabarlos. Claro, porque esta es la finalidad, no solamente el placer de conversar y de aplicar la mayéutica que la aprendimos en la primera temporada, sino también conversar y sentirnos en nuestra tasca virtual, nuestra tasca auditiva, donde nosotros disfrutamos de conversar cualquier tema y ser el espacio de desconexión de la rutina diaria. Y en esta ocasión, ¿con qué vamos, hermano? Bueno, ya que nombraste la mayéutica, en la primera temporada estuvimos hablando de Sócrates, hablamos de su mejor alumno, el más querido Platón. Hoy le toca el turno a el alumno de Platón, Aristóteles, nombrado por muchos o considerado por muchos el filósofo más importante de la historia occidental, señores. A propósito del Día Internacional de la Filosofía que se celebra este 18 de noviembre, esperemos que sea el 18 que salga este episodio para que quede bien. Si no, sepan que el 18 es que se celebra el Día Internacional de la Filosofía. Y bueno, ¿por qué estamos hablando de Aristóteles? Primero, porque es el Día Internacional de la Filosofía. Y segundo, porque hablar de Sócrates y hablar de Platón inevitablemente tiene que conllevar hablar de Aristóteles. Y sin más nada que agregar, iniciemos hablando de Aristóteles desde ahora. Ya estamos aquí. Y llegamos para quedarnos. Iniciemos hablando un poco de los orígenes de nuestro gran Aristóteles. Aristóteles fue un filósofo, polímata y científico nacido en la ciudad de Estagira, al norte de la antigua Grecia, en el 384 a.C. Su padre, Nicómaco, pertenecía a una corporación de los Asclepiadeos, es decir, que era un médico. Llegó a escribir unos 6 libros sobre medicina y uno de física, conocido también por haber sido el médico del rey Amintas III de Macedonia, hecho que explica la relación que tiene la familia de Aristóteles con la corte real de Macedonia, que incluso más adelante vamos a ver cuál es la relación directa de Aristóteles con ellos. Incluso eso va a tener una influencia importante en su vida, ya que su madre, Festis, era oriunda de Calcis y también estaba vinculado con esta corporación de médicos. Pero es que Que no la sepan, familia de... disculpa Daniel, los que no sepan Sí, por qué se llamaban Asclepiadeos era porque adoraban o estaban dentro de la corte del dios Asclepio, que era el que sanaba a los enfermos. Recuerdan que hablamos que en la primera temporada, cuando hablamos de Sócrates, que sus últimas palabras fueron: Critón, le debemos un gallo a Asclepio, asegúrate que le sea pagado, porque la gente cuando estaba enferma y se mejoraba, le sacrificaba un gallo al dios Asclepio, como pagando esa promesa. Sócrates lo que quiere decir ahí es que, a pesar de que estaba muriendo, lo que quiere decir Sócrates en ese momento es que realmente se había curado, su alma estaba pasando a otro plano, ya sea su alma se había mejorado con su muerte. claro. Hay como que una compensación de que, bueno, ya estoy listo, pero toma, ya me siento recuperado internamente. Y vamos a hacer un sancocho. Tal cual. Y bueno, la influencia de los asclepiadeos y de que su familia perteneciera a ellos es que Aristóteles estaba muy involucrado con lo que era la medicina en sí y además de gozar de una muy buena educación. Tanto así que cuando Aristóteles a los 17 años, porque su padre muere también cuando él era muy joven, de él se hace cargo como tutor Proxeno de Arteneo, y él lo envía a Aristóteles para Atenas a la Academia de Platón, ya que él venía gozaba de una buena educación, ya la academia tenía como que ya un renombre en lo que era Grecia y Atenas. Vamos a mandarlo para allá, para donde ese poco loco que les encanta hablar.
Y hay una historia muy curiosa de Aristóteles, y es que cuando él tenía 17 años y estaba en camino a Atenas, a la academia, él se encuentra en el camino a un señor ya de cierta edad, pero de muy adinerado. Él se encuentra este señor que tenía una infección y ya con la influencia de lo que era su familia y todos los conocimientos de medicina que tenía, él logró curar la infección del señor, la logró tratar. Y esto no es como uno ahorita que tiene Atamel, ibuprofeno y tiene de todo, o va para un hospital. No, eso apunte matica. Dale. Pura matica, Bear Grill. tal Ese era un cual. Bear Grill de la época. Un guarapito de mal ojillo, mucho quedó fue nene. Listo. Y bueno, terminó de llegar después a la academia. Que mira, ¿qué hiciste todo el camino? Bueno, agarré y aguanté el agua un poquito, no comí mucho. Traté de agarrar bastantes plantas que había conocido por ahí y curé un carajo de paso. Me imagino la gente en la academia. Verga, vale, pero tú sí eres cuentero, vale, en serio. Tal cual, Oye, tal cual. Aristóteles. Y Aristóteles, que, mira, pero tú no sabes de dónde vengo. No sabes quién es mi papá. ¿Con quién trabaja él? Cabe destacar que Aristóteles llegó a la academia digamos que en su momento de máximo esplendor y fue uno de los alumnos más destacados, tan destacados que con 2 años nada más en la academia ya Aristóteles estaba impartiendo clases. O sea, un tipo que era un genio, un tipo que nació para estudiar, iluminado, ilustrado, súper inteligente. Y no, no solo eso, sino que en esos 2 años, él aparte que impartía clases ya por el nivel de lectura que él tenía y de interpretación, ya él también realizaba lecturas en retórica y todo ese desempeño en la academia le dio como que cabida en ese grupo selecto que les llamaban los platónicos, que eran como que donde estaba Platón y estaban ellos. Cabe destacar que Aristóteles era un tipo que le gustaba leer mucho. Platón le decía el lector. Él le gustaba aprender leyendo en vez de manera oral, hablando, como conversando, como se aprendía en la academia. Es una práctica muy socrática también, algo que heredó Platón de Sócrates. Claro, incluso más adelante, la manera de él llevar la filosofía y transmitirla no era netamente la mayéutica. Luego de su separación con Platón, porque no es que él estuvo en la academia 20 años y ya justamente antes del fallecimiento de Platón, él se desliga de la academia, él viaja a Macedonia y en conversación después con el que era el rey en ese momento, Con Filipo. con Filipo. Claro, claro, él conoció al amigo Filipo, que era el rey de Macedonia en ese tiempo. Entonces, conversando, viendo Filipo, que era un tipo culto, ilustrado, con tanto conocimiento, con tanto dominio de la ética, de la retórica, él le dice, coño, tú deberías darle clases al hijo mío. El hijo de él resultó Mira, ser ¿quién era? quien, Daniel. Bueno, Alejandrito Magno. ¿Vieron Eso que es ahí está correcto. Alejandrito, ese? Pone Alejandro ahí con los mocos aquí como unas velas. Y que, mira, este va a ser maestro tuyo. Incluso, bueno, él imparte clases a él durante más o menos 5 años y cuando ya Alejandro Magno se hizo el nombre, incluso ya era el gran conquistador y estratega Alejandro Magno. Alejandro Magno como que quería hacerle un honor a él, honrarlo de alguna manera y darle como que algunos cargos, entonces él como que no, ya yo hice mi trabajo y no me interesa eso. Y decidió dejarlo así pues y él se regresa a Atenas. ¿Y qué es lo que dice la gente? Y es que Alejandro Magno, si no hubiera sido por las enseñanzas de Aristóteles en ética, moral, y en lo que es la filosofía y la retórica, probablemente el nivel de estratega y todo lo que realizó Alejandro Magno no hubiera sido logrado así de esa manera. Lo que era la lógica, que es lo que más empleaba Aristóteles, es lo que fue la herramienta a nivel intelectual para Alejandrito. Eso es correcto. Bueno, después que él decide regresar a Atenas, él decide fundar su propia escuela, que la fundó en una propiedad que estaba dentro del terreno, que estaba dedicado al dios Apolo Liceo. Por esto le llamó a su escuela el Liceo. Esta palabra viene de aquella época, imagínense ustedes, la época de Aristóteles. Lo que no se sabe hasta hoy en día
Es sí, en ese liceo, que fue el primer liceo de todos, se creó la costumbre de jubilarse de las clases para irse a los matinés. Bueno, no sé, pero yo te aseguro que por lo menos coleaban o metían por debajo de los manteles que usaban de ropa vino. Ah, bueno, pero es que ¿Sabes Aristóteles que era no un había tipo ni? muy práctico, era un tipo muy práctico. Ahorita que hablemos de la filosofía de Aristóteles, nos vamos a dar cuenta que él estaba de acuerdo con los placeres de la vida y estaba de acuerdo con que la gente tenía que tener plata y todo, pero en cierta medida, ¿no? Claro, Era un tipo muy, muy práctico. Pero bueno, él el liceo, era chévere. exactamente. Pero bueno, en el liceo se formaron grandes pensadores, también le llamaban los peripatéticos, que por la costumbre que tenían de conversar o aprender, las clases se daban caminando por todo el liceo. Ah, fíjate. ¿No? Incluso en el liceo, a diferencia de la academia de Platón, es que la academia estaba más centrada en estudios matemáticos, pero el liceo estaba más enfocado a lo que era la ciencia de la naturaleza, en los cuales Platón no consideraba del todo como que exactos o de estudio, porque era como que algo que no era muy exacto, pues. En cambio, Aristóteles era muy curioso, por decirlo de esa manera, y científico nato. Él tenía esa chispa, esa curiosidad. Claro, es que Y, él era empírico, él era una persona que aprendía a través de la observación y se muestra en su filosofía que era muy práctico. O sea, Platón nos hablaba de las ideas, del mundo de las ideas, de la idea del bien, y Aristóteles nos hablaba de practicar el bien. exacto. Él ¿Qué era era lo bueno y qué es lo malo? sí, ensayo y error. Como todo buen científico, ensayo y error. A Aristóteles le interesaban las cosas que eran tangibles, que podían ser observadas y por lo tanto comprobadas aquí. Ahí está una tesis documental. Exactamente, eso es correcto. Él así. Bueno, es que a mí es curioso porque uno en el liceo, lo que es la educación secundaria para nosotros, uno nunca caminó por los pasillos ni nada por el estilo. Si te veían caminando, ¿tú qué haces aquí? Mira, carajito. Pero es que me imagino las clases como que ellos caminando y que mira, ese pato cagando. ¿Tú qué observas ahí? Bueno, nada, un pato que está limpiando su organismo, botando lo que tienes en ese intestino asqueroso y dando abono a la tierra. Me hiciste Y, acordar algo que vi un video por allí justo cuando él habla del cambio, cuando él habla del acto y la potencia. Había otro filósofo, si me permiten acá, me regalan un minuto, lo voy a buscar en internet, ustedes no van a sentir el paso del tiempo porque esto lo corto después. Volvimos con la magia de la edición, Parménides se llamaba el filósofo. Parménides un día se levanta y él dice, coño, yo no puedo haberme levantado, porque él tenía una hipótesis que lo que es y lo que no es, no es. Quiere decir que nada cambia, que todo permanece tal cual, que nosotros no podemos, no tenemos un origen, no podemos venir de algo porque lo que está antes de nosotros es nada y lo que es nada no puede ser algo. El tipo tenía una idea así toda extraña. Aristóteles lo que decía era que en realidad el cambio sí existe, que algo puede ser una cosa en acto, pero puede ser otra cosa en potencia. Es decir, una semilla es una semilla en acto y un árbol en potencia. El acto es lo que tú eres y la potencia es lo que tú puedes llegar a ser. Me hiciste acordarlo del pato cagando porque el tipo decía, una semilla es una semilla en acto, pero en potencia es trigo, puede llegar a convertirse en trigo. El trigo es trigo en acto, pero es un pan en potencia. Y el pan es un pan en acto, pero después que se come y se digiere, es otra cosa en potencia. en potencia, claro. Que vale plata. Este es lo que vale el abono. Exactamente. Bueno, pero ¿cómo terminó el liceo? Porque en el liceo, bueno, Aristóteles dictó clases y hizo gran parte de sus obras allí, mucho antes de su muerte. Y bueno, lo que bien tú decías, la educación, por decirlo de una manera, era una de orientación empírica, muy en contra de lo que dictaba la Academia de Atenas, que era más especulativa. Y esto se acentúa más cuando Teosfrasto asume la dirección, que ya que en el testamento de Aristóteles se habla de que la infraestructura del liceo
que tenía el jardín donde se iban a caminar, algunas veces pescaban a uno echando una cagadita por allí. Contaba con el jardín, el paseo, bibliotecas y muchas habitaciones. Y la biblioteca del liceo se entregó a Teosfratos, a su amigo peripatético llamado Neleo de Sepsis, con un catálogo que, según Diógenes Laercio, de más de 157 títulos de Aristóteles y 225 de Teosfrasto, contenido en más de 1005 rollos de papiro, que además de estos cientos y miles de autores de la escuela peripatética o de escritores antiguos, pudiendo llegar a 10.000 papiros, que fue donde eso estaba antes de un año antes de la muerte de Aristóteles. Porque, ¿qué pasó y qué ocurrió con el Liceo en su declive? Cuando muere Alejandro Magno, la situación se puso tensa en Atenas. Y, y para los que eran considerados amigos de los macedonios, era una locura, era un peligro. Algo así como Pérez Jiménez con los comunistas o la Alemania en su momento con los comunistas que terminaron separándose por un muro. Entonces, Aristóteles era muy conocido porque él era amigo de los macedonios, incluso él había escrito un himno funerario en honor del tirano Hermias, que había sido aliado de Filipo II de Macedonia. Y él fue acusado de acebeia, que sería impiedad, y obviamente temiendo por su vida, ya que no quería dar a la ciudad la ocasión de que, bueno, que se cometiera algún crimen contra la filosofía, en clara referencia a la muerte de Sócrates, Claro, no quería pasar por exacto, esa él etapa quería, también. exacto, él quería, lo que no quería era darle la oportunidad a la ciudad de un segundo crimen contra la filosofía. Recordemos que Sócrates fue llevado a juicio acusado también de impiedad y de corromper a los jóvenes y fue condenado a muerte por envenenamiento con cicuta. Claro, eso sí, pagó su deuda. Y Mandó a todavía pagar la su esposa gana. está vuelta loca. Coño, ¿qué me hizo este hombre? Y bueno, Aristóteles agarró y decidió irse a Calcis, de donde era oriunda su madre, en la isla de Eubea, y él murió en el 322 a.C. Entonces, ¿qué pasa? El liceo pasa a ser de Teosfrasto en cuanto a la dirección, y él también, pues ya después que Aristóteles se huye de Atenas, Teosfratos no tuvo la misma estabilidad de la academia y él dejó como que el grueso de su actividad a Alejandría bajo la protección del reino helenístico de los Ptolomeos. Y entonces esta dispersión ocasionó que muchas de las obras de Aristóteles se perdieran. Incluso algunas que se hallaron en su mayor parte estaban sin editar. O sea, eran fuente de aportaciones y algunas interpretaciones de los mismos discípulos y algunos comentaristas. Entonces, ¿qué pasa? Que más adelante, otro director que tomó después el liceo fue Andrónico de Rodas, quien en el siglo I antes de Cristo ordenó que todos los escritos de Aristóteles que se conservaban en el liceo y agrupados y titulados de esta manera fuesen conservados y transmitidos hasta nuestros días bajo el Corpus Aristotelicum, que vendría a ser como que el cuerpo de todas las obras de Aristóteles. Exactamente. Bueno, para que ustedes vean, existe un Corpus Christi y existe un Corpus Aristotelicum. Que es increíble porque incluso ahí creo que el liceo, no sé si es el liceo, eso como que estuvo bajo algunos, o sea, bajo tierra, mi mano, pues también por la cantidad de años que han pasado y hay restos arqueológicos de eso. Claro, sería interesante un día lanzarse por allá, ¿no, Daniel? Grabar un Claro, episodio en el liceo. en el verdadero liceo, no un fe y alegría, por lo menos en mi caso. Bueno, dejando de lado la biografía, la breve biografía de Aristóteles, porque pasaron muchas cosas más, pero no nos vamos a lanzar todo el capítulo hablando de la historia, porque hay que hablar también de su obra, ¿no? ¿Qué nos deja la obra de Aristóteles? Aristóteles es un tipo que englobó demasiados temas, entre ellos la metafísica, la retórica, la ética, la política,
muchos temas. Él era, como lo decía Daniel, un polímata. Polímata es una persona que domina varias ciencias, diferentes ciencias. Lo primero que hablaremos para entender la obra de Aristóteles es la diferencia entre la filosofía de Platón, que fue su maestro, y cómo se va separando Aristóteles de Platón, porque, ok, era su maestro, Aristóteles admiraba mucho a Platón, le tenía mucho respeto, le tenía mucha estima, pero también discrepaba de muchas de sus ideas. De hecho, se dice que una vez Aristóteles dijo, amicus Plato, sed magis amica veritas. Eso significa, Platón es mi amigo, pero más amiga es la verdad. Lo quiere decir, yo te respeto, te admiro, te agradezco mucho todo lo que me has enseñado, pero yo tengo mis propias ideas y yo considero que esto es lo que realmente está pasando con el mundo, esto es lo que realmente son las cosas. Entonces, hay diferencias básicas entre la filosofía de Platón y la de Aristóteles. Lo primero es la teoría de los dos mundos. Platón defendía que existían dos mundos conviviendo, el mundo sensible, que es el mundo de las apariencias, donde las cosas están sujetas al cambio, y el mundo inteligible, que es el mundo de las ideas, que para Platón es el mundo real. Esto se ve muy bien en el diálogo de la alegoría de la caverna, que eso lo hablamos también en el episodio de Platón. Ajá. Donde está la alegoría de la caverna, que están todos encerrados en una caverna, lo único que ven son sombras, luego liberan a uno, este va saliendo, se da cuenta que las sombras son proyectadas por una fogata, entonces que luego sale al mundo real hasta que llega, por fin puede ver el sol, que sería la gran verdad o la idea de bien, que para Platón la idea de bien era lo más grande que existía, pero eso estaba en el mundo de las ideas, en un mundo intangible. Aristóteles, por su parte, decía que no, que existe un solo mundo, que las cosas sí en efecto tienen esencia, pero esa esencia de las cosas y las cosas mismas, o sea, la esencia de las cosas o la idea de las cosas no está en un mundo aparte, sino está en las cosas mismas. Es decir, Platón decía, ok, los humanos todos somos diferentes, pero ¿cómo podemos llamarnos todos humanos? Porque todos participamos de la idea de ser humano. Mientras todos participemos de la idea de ser humano, entonces podemos llamarlos humanos. En el momento en que alguien deje de participar en la idea de ser humano, va a convertirse en otra cosa, pero humano no es. Ya, Aristóteles decía, no, la idea de ser humano está en el humano mismo, no hay algo más allá. Lo otro, que en lo que difiere Aristóteles de Platón, es en la inmortalidad del alma. Platón decía que el alma era inmortal, el ser humano está compuesto por el cuerpo y el alma. El cuerpo está sujeto al cambio, se deteriora y muere, y el alma sigue siendo inmortal. En algún momento el alma se separará y se irá a otros cuerpos. Aristóteles decía que no. Aristóteles decía, en efecto, el hombre tiene alma, pero el alma muere con el cuerpo. El alma no es inmortal. Y además él se va más allá y dice, no solamente el humano tiene alma, también las plantas, también los animales, todos los seres que tienen vida tienen alma, pero el animal, el vegetal, por ejemplo, tiene alma vegetativa porque solamente se reproduce Y crece. y crece, se reproduce y crece. Los animales tienen alma vegetativa y también tienen alma sensitiva, porque aparte que se reproduce y crece, también tiene deseos, tiene el deseo de comer, el deseo de reproducirse, tiene sensaciones, puede interactuar con el mundo a través de las sensaciones. Y el ser humano, por su parte, tiene alma vegetativa, tiene alma sensitiva y tiene alma racional, que es la que nos permite ser seres racionales, la que nos permite aprender, la que nos permite comunicarnos, la que nos permite hablar y adquirir conocimiento. Claro, es la que nos permite tanto tener el intelecto, crear debates y y que bueno, terminemos después, no sé, formando un partido político. También, algunas almas no están tan iluminadas como otras. Claro, porque esos debates y esa alma racional a veces pone a pensar a uno. Lo más probable es que sea alma vegetativa.
Sí, Bueno, la tercera gran diferencia que pude investigar sobre Aristóteles, estoy seguro que hay muchas más, es que el Platón creía en la dialéctica. Al creer que el alma es inmortal, también creía que el alma viene cargada de conocimientos de nuestras vidas pasadas y que por lo tanto a través de la dialéctica, a través del diálogo mayéutico al cual le enseñó Sócrates, es que el alma puede recordar ese conocimiento. Es decir, aprender para Platón no es crear un conocimiento, sino recordarlo. Esto se da claro. mucho en un diálogo de Platón que se llama el Fenón, donde Sócrates habla con un esclavo que nunca había estudiado geometría. Y preguntándole, haciéndole preguntas, Sócrates logra que el tipo haga un cubo perfecto sin haber estudiado geometría. Eh, Esto no quiere decir que Sócrates lo enseñó, si simplemente con las preguntas que le hizo ese esclavo logró recordar aquello que sabía sobre geometría y pudo hacer la escultura, la cuestión. Claro, porque Esta, es como hablamos en el episodio, en la primera temporada, perdón que te interrumpa, de la mayéutica, que es lo que decía Sócrates, que la mayéutica es un conocimiento que tú tienes intrínseco que viene de generaciones en generaciones atrás, en tus antepasados, a lo mejor por tu alma, y tu alma ha venido alimentando todos esos conocimientos y tú de repente como que los despiertas. Es como lo dijimos incluso en ese episodio, es un inception de conocimiento que tienes allí. eso es correcto. Eso era claro, Platón profundiza más. No, porque Claro, estamos hablando de que estamos hablando de los tres grandes filósofos. Es un conocimiento que se fue refinando a través de estas tres generaciones. Sócrates creía en esta parte de la dialéctica y creía en el hecho de parir conocimiento, que es lo que significa mayéutica. Platón creía que, ok, somos capaces de recordar este conocimiento porque nuestra alma estuvo en algún momento en contacto con la idea de bien. Nuestra alma en algún momento estuvo en el mundo de las ideas y por eso puede recordar. Aristóteles dice que no. Aristóteles dice, no existe nada como el mundo de las ideas, el alma no es inmortal, por lo tanto no puede haber venido de una vida anterior y el ser humano nace como una hoja en blanco. El ser humano cuando nace no sabe nada, es una hoja en blanco y a través de los sentidos, a través de la observación, es que va aprendiendo, pero tiene que hacer uso también del intelecto. Es decir, nosotros con nuestros sentidos vamos interpretando el mundo que nos rodea, pero tenemos que hacer uso del intelecto para filtrar toda esa información y poder comprenderla. Eso claro, es la... porque eso es lo que creo que es la diferencia de Aristóteles con todos ellos. Es que aunque él, a pesar de haber crecido bajo mucho conocimiento y haberse alineado a lo que es la filosofía, es lo que yo dije hace rato, es un científico nato. Él no se va a quedar con eso, él sencillamente, él no va a creer en que todo está intrínseco en ti, sino que tú tienes que ir a observar y aprender de eso. Porque él Exacto, era muy técnico y muy teórico, por eso es que él le gustaba leer mucho. exactamente. O sea, a Y por Aristóteles eso le gustaba el incluso él conocimiento. difiere, Cuéntalo, cuéntalo, cuéntalo. es que el delay no colabora. Bueno, es que claro, incluso Aristóteles, a diferencia de Sócrates y posterior Platón, aunque Platón sí escribió algunas obras, Aristóteles sí prefería la escritura. Él sí decía, no importa, escriban si quieren, pero eso debe estar plasmado porque al fin y al cabo es su conocimiento y las observaciones que ustedes tienen para después entrar en un debate. O sea, era prácticamente prepararte para una tesis documental chévere. Exacto, exacto. A Aristóteles le gustaba la práctica, como todo buen científico. ¿Quiere decir esto que la filosofía de Aristóteles es mejor que la de Platón? ¿Quiere decir que Aristóteles en realidad anula todas las ideas de Platón o todas las ideas de Sócrates? No. Quiere decir
que Aristóteles va por otra rama. De hecho, la filosofía aristotélica está muy influenciada por Platón y por Sócrates a través de Platón. Está muy influenciada y hay muchas ideas que se parecen. ¿Qué es lo que hace Platón? Trabaja a partir de lo que hace Aristóteles, trabaja a partir de las ideas de Platón y las va refinando. Al final de cuentas, la filosofía, así se ha hecho siempre. Tú trabajas en torno a una idea que alguien ya formuló, trabajas en torno a una hipótesis que alguien ya formuló y con tu investigación la vas a confirmar o la vas a refutar, porque Exacto. eso es la ciencia. ¿Sí? Aquí, bueno, podemos ver cuál es la diferencia entre la filosofía platónica y la filosofía aristotélica. Yo creo que esto da para concluir este episodio de Aristóteles. Yo creo que vamos a tener que dividirlo en dos partes. Así que, damas y caballeros, nos vemos en el próximo episodio donde estaremos hablando más a profundidad de la filosofía aristotélica, de qué nos dejó Aristóteles como legado a través de sus escritos y de su observación. Y no solo eso, sino que los aportes que hizo por su teoría de política, de ética y moral, incluso por culpa de él, es que existe el referéndum revocatorio. Coño, Aristóteles, vale. Eso resume muy lo bien. otro. Eso resume muy bien la idea política de Aristóteles. Aristóteles. Mire, Sócrates, la aristocracia. No, Sócrates, la democracia. La democracia. Pero que siempre que tenía como prioridad que siempre el aristócrata sea el que estuviese en el poder. No, ese era Platón. Platón es la vaina. Sócrates era Sócrates, democracia. democracia. Platón, aristocracia. Aristocracia. Y Porque él lo veía de varios puntos. Y Aristóteles, democracia y de paso participativa. Exactamente. En resumen, pues. Aristóteles. Oye, Aristóteles, vale. Gente, damas, caballeros, nos alargamos, así estamos. Teníamos ganas de hablar mucho y tratamos de sintetizarlo, pero es que Aristóteles no puede resumirse en un solo episodio. Así que estaremos hablando a profundidad de la filosofía aristotélica en el próximo episodio de Ya Estamos Aquí Podcast. Recuerden, estamos muy felices por haber vuelto. Recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal, a ver si pasamos los 100, Daniel. Esta temporada tenemos que pasar los 100 suscriptores. Esta temporada pasamos los 100. Es correcto. No crean que no estamos contentos con los números que tenemos, porque somos una comunidad pequeña, pero una comunidad muy querida y una muy comunidad que queremos mucho y que le agradecemos su sintonía en cada episodio. Síganos en el Instagram, @ya estamos aquí podcast, nuestras cuentas personales, @Baker Estrada y @Daniel M. Pineda. Mira, este episodio terminó. Si quieres, puedes saltártelo y ver otro episodio que te vamos a dejar por acá. Pero si nos extrañabas mucho, bueno, queremos seguir hablando contigo. Queremos contarte un poco de qué tenemos para esta temporada. Tenemos capítulos muy interesantes. Vamos a tener invitados también. Otra cosa nueva que van a ver en la temporada. En la primera temporada me vieron primero con el cabello largo y después vieron cómo me lo fui cortando hasta que me quedó corto. Esta vez van a ver el proceso inverso. Ahora me van a ver crecer el cabello. Yeah. Y bueno, como bien decía Baker, sí, esta temporada venimos con invitados. Los temas que más les encantan a ustedes, a filosofía y sobre todo esos de las cosas cotidianas que están de repente. Uno como que, ay, ¿sabe que yo vi una cosa la otra vez en una fiesta que yo no sé? Ay, mira, te vamos a hablar de eso. De lo que ves en la calle, de todo lo que sea cotidiano, vamos a hablar de eso. Filosofía, de todos los tipos de personajes que hay por allí también a través de la historia que conseguimos en la vida cotidiana. ¿Qué más?
te podemos Sí, correcto. ¿Qué puedes esperar de esta segunda temporada? Venimos con todo. Eso es correcto. ¿Qué otra novedad? Otra novedad muy importante. Tenemos proyectos en solitario, ¿no, Daniel? Daniel tiene su propio Exactamente. podcast donde deja escapar todo su humor negro y toda su acidez y toda su Sí. rabia contra el mundo. ¿Cómo se llama tu No, podcast, Daniel? bueno, el podcast donde es el drenaje de todo lo que pasa en el mundo se llama Amargados y Noctámbulos. Un espacio donde criticamos aquello que ocurre en el mundo por el simple placer de quejarnos. Gracias. Que gran parte del eslogan es gracias a Baker. Sí. Tengo que agradecerlo aquí públicamente. Y además Baker va a hacer honor a su sobrenombre. Nuestro políglota por accidente también tiene su propio proyecto. ¿De qué es? Eso es correcto. Un proyecto que se llama Francés con Beca, de hecho está por aquí. Es un proyecto que he estado procrastinando desde hace mucho tiempo, pero ahora decidí dedicarle el tiempo necesario. Básicamente, es un proyecto que creé para documentar mi progreso estudiando la lengua del amor, como le dicen por ahí. Que vamos a estar a través del Instagram, me pueden seguir, @francés con BK. Voy a estar compartiendo vocabulario cotidiano a través de Reels, de IGTV, cápsulas muy pequeñas de información, muy útiles. La idea es que aprendamos en comunidad, que me dejen sus preguntas, que quieran saber, yo las investigo y les hago un video sobre eso. Voy a estar a través del Instagram compartiendo como contenido muy rápido, muy corto, muy informativo, vocabulario cotidiano, tips pequeñitos. Y en YouTube, en el canal de YouTube Francés con BK, un contenido más extenso sobre las normas gramaticales, los fundamentos básicamente de la lengua francesa, lo que vaya aprendiendo poco a poco. Así que los esperamos también por allá en nuestros proyectos personales, Amargados y Noctámbulos y Francés con BK. Y por supuesto, los esperamos por aquí la semana que viene para seguir hablando del gran Aristóteles. Y sin más nada que agregar, como en cada episodio de la temporada anterior y el de este, te recordamos que ya estamos aquí. Hasta luego.